Buenas noches, queridos hermanos. Realmente, como siempre, es mucha alegría la que sale de nuestro corazón cuando sabemos que llegan los miércoles en la noche y podemos compartir la palabra por medio de las redes, que son en estos momentos un milagro de Dios. Amén, así es, un gran milagro de Dios. Gracias damos al Rey de Reyes y Señor de Señores por tu vida. Recuerde que para el que cree, todo le es posible. Y gracias damos al Señor porque eres un hombre y una mujer esforzados y valientes que están aquí en esta cita pidiéndole al Señor de que cada día crezca más su fe. Y eso es lo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios, que nuestra fe crezca aún más. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor que esta noche especial sea su palabra, haciendo que nuestra semilla de fe también crezca en todos los sentidos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta oportunidad que nos das una vez más de poder estar reunidos delante de ti y poder, Señor, recibir con grato, Señor, con agrado, Señor, tu palabra, con gratitud, Señor, y con gozo. En el nombre de Jesucristo te damos infinitas gracias, Dios. Amén y amén. Amén y amén. ¿Sabe, mi amor? A mí me impresiona mucho cuando a veces veo predicadores que presentan las buenas nuevas o presentan la palabra de Dios como si nuestro Dios fuera un gobernante duro y cruel y como que si Él quisiera estar derramando su ira sobre la humanidad, y no es así, es todo lo contrario. Él ha sido buenísimo, buenísimo hasta los últimos extremos para poder salvar a los hombres. Él nos ha dado todo para poder nosotros disfrutar de la salvación. Juan 3:17 dice la Nueva Traducción Viviente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea que Jesús no vino a condenar. Muchas veces se predica la palabra como si que estuviésemos condenando, ¿cierto? Y está bien que la palabra sirve para instruirnos, para consolarnos, para darnos instrucciones, para también exhortarnos. Pero la palabra siempre tiene ese ingrediente principal que es el amor de Dios. Entonces Jesús no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos. No vino a relacionarse aún ni con los justos. Él vino a buscar, a salvar a los pecadores. Amén. Es un Dios bueno, amén. ¿no? Un Dios hermoso. De los cuales yo hago parte. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, amén, Señor. Amén, amén. Porque yo tú levanto mis manos, amén. Mis pies. Así es. Si con alguien fue duro nuestro Señor, fue con la jerarquía judía. Fue duro y los expresó duro. Cuando les habló que eran, que te dijo todas esas palabras, que les dio fuerte, les dijo que eran sepulcros. Así, y bueno, y la lista es larga, ¿cierto? En cambio, mira que él fue muy tierno y comprensivo aún con la mujer prostituta. Así es, amén. Fue comprensivo y amoroso. Así es, fue comprensivo, fue tierno con los enfermos, con los leprosos, porque Jesús vino a salvar. Él vino a salvarnos. Él tenía compasión de los perdidos, de los infelices. De los infelices. Siempre tenía una palabra de buenas noticias, de amor, de misericordia. Aún con el que estaba, el ladrón que estaba en el momento que Cristo está en la cruz, le dice: este día estará conmigo en el reino de los cielos. Qué amor, qué compasión. Precioso nuestro Dios. Él venía a buscar a los que estaban impedidos, a los que estaban separados. Y allí nos podemos identificar todos nosotros. Los buscaba. Sí. Y le daba las buenas nuevas. Amén. ¿Cierto? Debemos de pedirle a Dios que siempre como predicadores, como cristianos, hijos de Dios, que llevamos la palabra a otros, que Dios nos dé esa gracia. Amén. De poder llevar la palabra y enseñarle a las personas ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo, ese gran amor del Padre, y que las personas puedan entender que no envió a su Hijo para condenar,
sino para darnos Amén. salvación. Así Amén. es, pues, y la gente no cambiaba porque se encontraba de pronto con los ojos de Jesús y como siempre lo pintan, como con ojos azules, penetrantes, y esa mirada era la que los cambiaba. No, esa mirada no era la que los cambiaba. ¿Qué era lo que los cambiaba? No, el amor de Él. Su amor. Porque era el Dios que daba perdón, que daba esperanza, que daba oportunidades. El Dios que tenía la misericordia para sanar a los Así es. enfermos. Así es. Así que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Amén. Él ya nos salvó a nosotros. Es ahora entonces nosotros que debemos de tener la responsabilidad de ayudar a esta obra del Señor de salvar almas. Amén. Almas. Para eso hemos sido nosotros salvados. También para ayudar en el propósito del reino de salvar almas. Así No es. para condenarlas, no para atormentarlas, no para amargarlas, tampoco para atemorizarlas y menos para despellejarlas. Así es. Pero el reino de los cielos muchas veces sufre violencia, pero por nosotros como cristianos violentos. Somos violentos Así muchas es. veces. ¿Sí? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de juzgar, y no es lo que el Señor quiere. Hay veces hasta el tonito es ofensivo, ¿cierto? Sí. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé gracia en estos Así tiempos es. donde todos necesitamos esa misericordia y ese favor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dejemos que la palabra del Señor nos hable y ministre nuestro corazón en esta área, porque como dice el pastor, este tiempo tan difícil, hay mucha necesidad, pero ¿cómo llegar con ese corazón lleno de amor al que tiene necesidad? Así que preparémonos para recibir el mensaje, porque Amén. es un mensaje más evangelístico, pero al mismo tiempo nos enseña a parecernos a Cristo, Así es. a imitar a nuestro Señor Amén. Jesucristo. También es un mensaje muy instructivo. Es aquello que podamos tomar esa imagen, ese ejemplo de nuestro Maestro para ser como Él. Amén. Leamos Amén. entonces en Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel que de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén, 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 amén. amén. Hoy hemos titulado la palabra El pecado del hombre y el gran amor de Dios. Por favor, trate de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos escudriñe ese corazón y podamos valorar esta palabra Así es. en nuestro espíritu. Amén, amén. El pecado del hombre y el gran amor de Dios. Lo primero que queremos compartir es una imagen de la vida de Jesús. Una imagen de la vida de Jesús. Y lo podemos ver en este versículo, cuando dice en el versículo Juan, capítulo 8, versículo 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Diga conmigo, olivos, vamos a tenerlo en cuenta, el monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. En esta escritura podemos ver una gran diferencia de la vida de Jesús en comparación de la vida de los extremistas religiosos. Aquí se ve una gran diferencia. Amén. Jesús tenía una vida tranquila. Jesús tenía una vida de adoración. Había paz solamente con ver el rostro de nuestro Señor. Mientras que los extremistas religiosos eran todo lo contrario. Era una historia muy diferente. Estos mantenían una vida turbada, preocupada, llena de prejuicios de
toda índole. ¿Por qué? Porque esos prejuicios los mantenían en una actitud y en un espíritu de negatividad en todo momento. O sea que hay una gran diferencia cuando tú lees estos textos de Jesús, cuando lees las escrituras, cuando los ves danzando, cuando los ves cantando, cuando siempre Jesús estaba en un espíritu de adoración, Amén. en un espíritu de gozo, en un espíritu de tranquilidad. Amén. Pero aún en las películas que hemos visto y en la historia que leemos, siempre vemos a los fariseos así, con un espíritu muy diferente al espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta imagen de Jesús nos va a ministrar mucho. Amén, así es. Podemos detallar a través de esta escritura que Jesús es atraído a la turbulencia. ¿Para qué es atraído? ¿Por qué es atraído a este motín de gente? Para calmar, para solucionar y para pacificar. Me gusta eso. Amén. Vino para calmar, para solucionar y para pacificar. Wow. Es atraído al motín, a la turbulencia, a la dificultad para ese propósito. Entonces podemos tomar de estas escrituras una imagen de lo que también debe ser nuestra vida cristiana. ¿Cómo debe ser nuestra vida cristiana? Una vida de calma y una vida de adoración. Así debe ser nuestra vida en medio de un mundo turbulento. O sea que si nuestra vida no está calmando a otros, no estamos siendo pacificadores, no estamos solucionando problemas y turbulencias y estamos en ese espíritu tan diferente a los fariseos, quiere decir que debemos revisarnos. Pero aquí vemos, aquí en la palabra vemos el secreto de la calma, de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos lo sabemos. ¿Cuál era esa paz? Estar a solas con Dios. Amén. Yo voy a volverlo a repetir, porque muchas veces se parecen un poquito más a los fariseos que a la imagen de Jesús, porque es que nos hace falta estar a solas con Dios. Parece mentira. Buscamos por aquí, buscamos por allá, gastamos todo el día, hay veces hasta en un celular todo el día, pero este secreto que nos da Jesús parece sencillo, pero tiene una profundidad, y era el secreto de estar a solas con su Padre. Con frecuencia se retiraba al monte de los olivos para estar a solas con Dios. Amén. Lo vemos en el versículo, en Lucas capítulo 21, versículo 37 al 38. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Por segunda vez, diga conmigo, Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. ¿Tú te imaginas, mi amor, después que Jesús estaba toda la noche en la presencia del Padre? ¿Tú te imaginas las prédicas de nuestro Amén. Señor? ¿Tú te imaginas el espíritu de nuestro Señor? Era un espíritu, como estábamos hablando, calmado, para solucionar problemas, pacificador, ¿cierto? Un espíritu lleno de amor. Qué cosa tan maravillosa. Yo quiero tener este espíritu. Amén. Yo quiero seguir buscando de Dios, porque es que este me ministra mucho, porque es un estilo de vida. Amén. Lo que tenía Jesús. Mientras que los otros lo que tenían era una religión. Entonces aquí se ve la gran diferencia. Jesús tenía un estilo de vida con su Padre. Tenía una comunión con su Padre. Amén. Tenía una alegría con su Padre, y se veían los frutos. Amén. Mientras que los religiosos tienen otro espíritu muy diferente. Amén. Así que si nuestro espíritu no calma, no soluciona, no pacifica, quiere decir que nos hace falta estar en el monte de los olivos. Amén. Nos falta estar a solas con Dios. Ahora, Mateo 26:30 dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. ¿Al monte de dónde? Al monte de los olivos. Wow. Otra vez. Este era uno de los lugares favoritos de nuestro Señor Jesús. Cuando leemos las escrituras vemos que hay muchos relatos, muchas cosas que el Señor habló, como decía el pastor, después de ir al monte de los olivos o estando en el monte de los olivos. Era un lugar muy favorito para nuestro Señor. Allí pasaba él tiempos a solas con Dios, y también pasaba tiempos a solas
con sus discípulos. Él se gozaba con la presencia de Amén. Dios. Y Así sabes, es. todo aquel que se goza con la presencia de Dios tiene un pedacito en su casa, Amén. en su empresa, donde esté, siempre tiene un pedacito que le puede llamar el monte de los olivos. Por ejemplo, yo tengo un pedacito en el balconcito que ahí es donde yo me siento, pues, en el monte Olivo. Entonces nuestro Señor Jesús buscaba la presencia en un lugar donde hubiese quietud. Amén. Porque para poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios necesitamos un lugar tranquilo, un Amén. lugar quieto. Él y tú solito. Así es. ¿Qué hacía él en ese lugar? Él allí podía fortalecerse, podía también estar a solas con Dios para adorarle, para poder ser lleno y disfrutar de su presencia. Es lo que nosotros hacemos cuando vamos al monte de los olivos. Amén. Entonces, es importante aprender sobre la vida de nuestro Señor y aprender y ver en la palabra la imagen de nuestro Amén. Señor. Porque Él tenía una misión y la misión de Él, fuera del propósito de la salvación, eran tres cosas. Número uno, adorar a Dios. Amén. Escucha esto, el mismo Dios adoraba al Padre. Número uno, adorar a Dios. Número dos, enseñar. Y número tres, ministrar a las personas. Yo quiero que tú vuelvas nuevamente y escuches esto. Fuera de que el propósito era salvación, una de las cosas clave de nuestro Señor, que en todo momento Él tenía como estilo de vida, era adorar a Dios. Enseñar. La pregunta, Amén. ¿estás adorando? Segundo, enseñar. ¿Te estás capacitando para algún día poder enseñar a otros? Y tercero, ministrar a las personas. Y Amén. para ministrar a las personas necesitamos calmar, tener un espíritu de calma, poder solucionar por medio del Espíritu Santo la sabiduría de Dios. Amén. Y tener paz en nuestro corazón. Por eso es que es tan importante, mi amor, el ministerio. Así es. Cuando un hombre es llamado por Dios, los ministerios son importantes porque todo hombre necesita de un ministerio para que lo capaciten y podamos aprender a adorar a Dios, a enseñar y a ministrar a las personas. Amén. Es hermoso como a través de esta imagen que vemos de nuestro Maestro, nosotros como discípulos también debemos de seguirlo, de saber que el Señor en esta imagen muestra de que a todo hombre se le debe de enseñar y a todo hombre se le debe de ministrar. Claro que está, después de que estamos en el monte de los olivos. Amén, amén, Amén. qué bendición. Entonces, estamos claros con eso, ¿cierto? Así es. Es importante estudiar esta imagen de Dios, de Jesús para nuestras vidas y aplicarlo, que es un Dios Amén. alegre, amoroso, un Dios ungido. Amén. Estaba siempre preparado para ministrar. Amén. Tú y yo como cristianos debemos estar metidos en la comunión de Dios, preparados para cuando sea el momento de ministrar, hermanos, ahí tengamos la armadura de Dios. Entonces, note lo segundo que vamos a ver en esta historia, o en esta enseñanza, es la oscura culpa del hombre. Primero ya vimos que la imagen de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver la oscura culpa del hombre. Por eso hemos titulado esta palabra el pecado del hombre y el gran amor de Dios. Juan capítulo 8, versículos del 3 al 6. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrar a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Versículo 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Increíble, mira, la culpa y el pecado del hombre están descritos en todas las partes involucradas. Mira, esto es como todos estos personajes metidos aquí. Por favor, pon atención. Están todos ahí descritos y están todos involucrados. Aquí podemos ver en estos versículos representados la culpa de la mujer y del hombre desconocido. Así es. Porque se habla de la adúltera, ¿cierto? Pero hay un hombre desconocido. No se sabe quién es, no se le sabe nombre, nada. Y ambos eran culpables. Así es. Ambos eran culpables del grave pecado del adulterio, ya que este es un pecado que afecta
tantas vidas, familias, vidas, corazones. Dice Levítico capítulo 20 en el versículo 10 en el Antiguo Testamento: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, mira que este tema es interesante porque los testigos que atraparon a los adúlteros eran grandes pecadores también. Mira que hablan nada más de la adúltera, y la adúltera es la que está como ahí dando vueltas, pero mira que la ley era para tanto la adúltera como la adúltera, ¿cierto? Y aquí hay una película tremenda porque los testigos que atraparon estaban peores, en peores condiciones. Ellos también eran pecadores porque eran rencorosos y eran vengativos, y lo que querían era castigar el pecado, pero de la adúltera. Y tanto así que pusieron públicamente, sin nada de misericordia, Amén, a esta mujer para castigarla. Amén. Pero conforme las normas o las leyes que se vivían en ese tiempo, lo que ellos debían de hacer era haberla tenido en custodia en un lugar privado hasta hacerle un juicio, hasta que llegara su dictamen. Ahí entonces sí se ponía en público. Pero ellos querían, no lo hicieron. Ellas querían exponerla públicamente, ¿cierto? Entonces aquí veamos primero los testigos que atraparon a la adúltera. Y segundo, ¿qué vemos, mi amor? Podemos ver entonces el adúltero, que también era pecador. Sin embargo, él se escapó. Quién sabe a quién conocía, qué influencias tenía con los que capturaron a la mujer y lo dejaron ir. Ese seguro que era un bacán de esos que tenía plata y compraba a todo el mundo y se escondió y todo el mundo le tenía miedo y compraba, no sé, mejor me quedo callado, ¿cierto? Amén, así es. Podemos ver entonces a través de esta historia también, número 3, la culpa de los extremistas religiosos. Aquí vamos. Y el público chismoso. Entonces mira que hay varios grupos de personas que cada uno tiene una parte en la historia, pero todos ellos eran pecadores. Y aquí es donde es el punto principal, ¿cierto? Aquí es donde vemos el espíritu, completamente un espíritu diferente. Amén. Al espíritu de nuestro buen y hermoso y precioso Dios. Aquí están estos extremistas religiosos con tremendo chisme en todo medio de toda la gente que había, ¿cierto? Y vemos que no tenían misericordia de ella. Amén. Ellos no querían, no tenían misericordia de ella. Yo quiero aportar algo. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos comportar como religiosos, mi amor? Y simplemente no tener misericordia de los caídos, ¿cierto? Y la usaron, porque lo que ellos hicieron fue, en vez de haberla llevado al lugar y haberlo hecho todo como debía de hacerse, la estaban usando para usarla como oportunidad de desacreditar a Jesús a través del suceso que estaba aconteciendo en el momento. O sea que ni siquiera era hacer el juicio sobre ella, sino que lo que querían era hacer que nuestro Señor Jesús cayera en la trampa. O sea que Amén. Si Jesús decía que la mujer no era culpable, estaría rompiendo la ley judía. Así es. Y si decía que era culpable, estaba rompiendo la ley romana, lo cual no daba pena de muerte por el adulterio. Y también sería criticado a nuestro Señor Jesús porque le faltaba amor, le faltaba misericordia, le faltaba compasión, le faltaba perdón. O sea que era una decisión muy difícil. Vamos entonces a advertir varias cosas sobre la naturaleza oscura del hombre. La naturaleza oscura del hombre, ya que se ve un espíritu pecaminoso. Siempre en nuestra naturaleza, en la parte oscura de la naturaleza del hombre, siempre está el pecado. ¿Por qué? Porque había un espíritu de justicia propia que carecía de perdón. Un espíritu que carecía de amor. Amén. Y de amor, y donde hay críticas, hay ausencia de amor. Así es. Cada vez que tú ves una persona que critica, tiene que ir a revisar su corazón. Amén, así es. O había un espíritu de juicio que carecía de compasión. Un espíritu de censura que carecía de comprensión, ¿cierto? De ponerse en los zapatos de la otra persona y tener compasión, comprensión. Amén. Ese espíritu de condenación que también carece de compasión. ¿Cuánto les faltaba a todos estos estar en el monte de los olivos? Y el espíritu de castigo.
que ese espíritu de castigo carece de restauración. Cuando muchas veces las personas no buscan primero el recurso de la misericordia que viene Amén. Cuando hay un corazón amoroso, caen en el castigo, en la ley, y automáticamente ahí no hay restauración. Amén. Ahí no hay restauración. Así es. Y que hablar de un espíritu de destrucción que carece de una segunda oportunidad. ¿Quién no merece una segunda oportunidad? Pero el espíritu de destrucción, el que todo lo quiere acabar, el que todo lo quiere terminar, ese espíritu no da segundas oportunidades. Entonces, como religiosos eran hipócritas. Así es. Por eso Jesucristo se los acordó. ¿Por qué? Porque sentían y decían ser religiosos y eso los hacía sentir mejor que el adúltero. Amén. ¿Cuántas personas, porque conocen algo de la palabra, conocen o se congregan o tienen alguna religión, andan por ahí sintiéndose mejores que otros, ¿cierto? Amén. Inclusive utilizaron las escrituras para condenar a la mujer, para respaldar sus derechos y la condenaron. Amén. Condenaron. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en paralelo con esta historia, podemos decir cuántas veces nosotros no condenamos, cuántas veces nosotros no damos segundas oportunidades, cuántas veces nosotros usamos la palabra para condenar, para juzgar al otro, y esa no debe ser nuestra actitud. Y muchas veces, mi amor, somos como dice Jesucristo, ustedes ponen al mosquito y se tragan el camello. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que revisarnos y huirle a este espíritu de los fariseos, donde de pronto muestran una santidad externa, pero mantienen un corazón en todo momento de juicio y sin falta de amor por el prójimo. Amén. Hay algo muy importante y es que el corazón depravado del hombre le da consuelo y le da tranquilidad si solo puede encontrar a una persona peor que ella misma. Así mismo. Se compara es con alguien que esté peor para sentirse mejor. Eso es lo que hace el corazón depravado del ser humano. Así que entonces aquí podemos ver una falla total en lo que era el amor. Amén, así el es. amor. Mateo 19:19 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ver a través de esta historia cuánto amor le hacía falta a todos los que estuvieron allí, en todos los que vinieron en esta historia, cuánto amor les hacía falta. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39 nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Impresionante. Y Mateo capítulo 5, versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Amén. Muchos dirán, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento ese mandamiento no existía. ¿Qué dice Levítico? Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice el Señor. Santiago capítulo 2, versículo 8, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema. Mira, la ley suprema Amén. de las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a revisarnos Amén. antes de que sigamos. Escucha, cuando uno se la mantiene por ahí señalando, como vemos aquí un montón de personas que están en esta historia, los que acusan, los testigos, los que estaban metidos en chisme, los que estaban buscando de la trampa al mismo Señor Jesucristo. O sea, son una cantidad de personajes que uno dice, Dios mío, yo no quiero ser parte de ese bonche, ¿cierto? Entonces debemos revisar nuestro corazón, que el mandamiento supremo es amar a nuestro prójimo. Y Amén. si nosotros estamos tratando de hacer todas estas cosas que va muy contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo hace, Amén. que es tener tranquilidad, ayudar, Calma. bienestar, calma, paz, tenemos que revisar nuestro corazón. Amén, así es. Mientras que los pecadores juzgaban, Jesús ignoró al hombre pecador
tanto como pudo. Me parece que esta es una imagen tan preciosa porque es una imagen muy fuerte. Tú puedes de pronto jugar con tu imaginación, imaginarte esa plaza lleno de gente. Hay mucha gente que tira piedras porque ve a otros tirar piedras, ni siquiera saben ni qué estaba pasando, pero ya tenían una piedra en la mano. Otros gritaban, otros preguntaban, pero él estaba en calma. Él estaba tranquilo, él estaba inclinado en el piso, escribiendo en el suelo, no se dejó perturbar por lo que había alrededor, porque él pasaba tiempo en el monte de los olivos. Y él estaba esperando como que reflexionar. Amén. Y mientras yo creo que es creo que la primera vez donde se nota que se ve que Jesucristo está escribiendo algo y la brisa se lo habrá llevado, pero seguro estaba escribiendo aquellos pecados ocultos. Y mientras nosotros muchas veces estamos por ahí señalándole el dedo a Raimundo y a Tremundo, Dios está escribiendo aquellos pecados ocultos. Entonces vemos que nuestro Señor vivía en misericordia. Amén. Mientras que los fariseos vivían en una ley acusando, criticando, amén, ofendiendo, mostrando como si Dios fuera un Dios que no fuera el Dios de amor. Así es, así que qué terrible es el pecado del hombre, pero qué precioso es el gran amor de Dios. Lo tercero que podemos ver en esta historia es la naturaleza oscura del hombre. Podemos ver entonces la imagen de Jesús y podemos ver en lo tercero la naturaleza oscura del hombre. Juan capítulo 8, versículos 7 al 9 dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Me parece tan hermoso este escrito donde dice que desde el más viejo hasta el más joven se fue yendo primero. ¿Por qué se fue el más viejo? Pues porque el viejo tenía más pecados que el más joven, entonces el más viejo se iba primero. Porque Jesús dijo, solamente pueden arrojar piedras cuando dice una limitación, si ustedes no han cometido pecado. Por eso fue que los viejos se fueron yendo primero y ningún hombre está sin pecado. Ninguno de los que estaban allí estaban sin pecado. Por eso automáticamente les comenzó a molestar la conciencia. Amén. La conciencia, o sea, cuando tú hablas de alguien, lo primero que empieza a activarse, si tú todavía tienes el Espíritu Santo de Dios, amén, activarse la conciencia. Cada vez que tú hablas de alguien, nunca quedas con paz. Nunca. Así es, amén, es cierto, eso es muy cierto. Así que arrojar piedras no estaba basado en cuánto sabía la persona de las Escrituras, ni la importancia de los dones, ni de los amén, talentos que Dios te ha dado, porque hay amén, gente que cree que porque conoce mucha Biblia tiene el derecho de hablar de todo el mundo, que amén, es muy triste. Y a veces tú ves en las redes como los mismos hijos de Dios hablan mal de todos los hijos de Dios, sí, y no entienden de que eso le compete solamente a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así que esto se basa es en la bondad, en la perfección moral. Y ningún hombre lo ha logrado. O sea, alguien no. Podía tirar piedras a aquellas personas que tenían perfección moral. Y como ninguno tenía perfección moral, así como tú no tienes perfección moral, ni yo tengo perfección moral, entonces es mejor no arrojar piedras. Romanos capítulo 3, 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En otras palabras, no hay una sola persona recta. ¿Por qué? Porque ya que el pecado ha afectado a todos los que han nacido de padres humanos. Amén. Todas las personas que tienen papá y mamá, ya desde el vientre, ya venimos con así es. Por eso Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Mira, esto lo dice Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, Jesús está diciendo, amén, no estás viendo nada.
no estás ciego, porque el ojo no mira para adentro y muchas veces lo que hacemos nosotros es hablar, criticar, le criticamos los defectos que otras personas pueden tener que al lado de nosotros son chiquiticos, pero como estamos ciegos, no vemos nada. Así es, así es. El apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 14, versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. O sea, no te metas en lo que no te debes meter. Exacto. ¿Cierto? No. Romanos capítulo 14, versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Escúchenme, amado, yo paro aquí un momentico. Dejemos de juzgarnos unos con otros. Muchas familias, muchos ministerios, muchos cristianos no tienen fruto a causa de este pecado tan grande. Amén. De juzgar, porque el que juzga empieza a caer en chisme y termina en división. Y si hay algo que el Señor abomina, son los hermanos divisores. Amén. Entonces mira lo que dice Romanos 14, 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. En otras palabras, en vez de dedicarnos a juzgar, más bien deberíamos no ser piedra de tropiezo para el crecimiento de otro, porque hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para Amén, amén y amén. Para terminar entonces, lo cuarto, podemos ver a través de esta hermosa historia, podemos ver el perdón de Jesús. Comenzamos viendo cómo era la imagen de Jesús enfrente a todos estos conflictos y ahora podemos ver el perdón de Jesús. Qué hermoso es nuestro Maestro. Amén. Amén. Hay que aprender el pecado del hombre y el gran amor de nuestro Dios. Así es. Qué cosa tan especial. Así es. Amén. Juan capítulo 8 versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, esto es algo maravilloso. Yo creo que ella podía disfrutar este milagro tanto como lo disfrutó Lázaro, porque Lázaro fue resucitado entre los muertos, pero esta mujer también fue resucitada entre los muertos porque ya ella la iban a lapidar. Ella hubiese perdido la vida si Cristo no hubiese intervenido, así como nosotros hubiésemos perdido la vida si Cristo no hubiese intervenido en nuestra historia y nos hubiese dado vida como nos ha dado. Amén. Así que la imagen de esta mujer es la imagen de todos nosotros. Así es, y así es, y mira que todos estamos desnudos delante de Dios. Hay un momento en que tú y yo nos vamos a quedar solitos delante de nuestro Dios. Pero ¿qué hizo nuestro Dios aquí? Mientras los hombres que tenían pecados aún mayores la querían matar, Jesucristo tenía tranquilidad, tenía paz, tenía unción, tenía amor y tenía y tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces mira qué gran diferencia cómo se comporta un verdadero imitador o un hombre que sigue a Dios a un religioso. No tiene frutos el religioso, antes todo lo contrario, porque es lo que vemos, cómo el Señor tiene misericordia a los pecadores y cómo el Señor también le aplica la ley a aquellos que no tienen compasión. Amén. Es hermoso la verdad que nuestro Señor dice en Juan capítulo 6, donde dice, mi juicio es justo, porque Él ve dentro y fuera. En cambio nuestro juicio es malo, porque nosotros solamente vemos lo que hay afuera, pero nosotros no alcanzamos a ver motivaciones del corazón. Y el Señor, como lo ve todo, Él sí puede decir, esto es justo y esto no es justo, pero el Señor es el único que puede juzgar. Entonces Jesús no condenó. Amén, y no condenó. ¿Qué hizo Jesús? Le dio otra oportunidad. Alguien por ahí está recibiendo esta enseñanza, esa predicación para que tú salgas por ahí de pronto brincando, pero déjame decirte que si podemos nosotros
tener este estilo de vida, imitar ese estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestra relación, comunión con Dios va a cambiar. Mira. Perdón, amor, y no solamente con Dios, las relaciones en la familia cambiarían si dejamos de juzgarnos los unos con los otros. No, y en una empresa, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Perdona, en las iglesias, por Dios bendito, cuántas veces entra gente que se conoce un versículo más que el otro, ayuna más que el otro y terminan dividiéndote la iglesia, porque es un espíritu de condenación tremenda. Y aquí vemos que Jesucristo no condenó. Entonces mira, 1 Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué Dios tan maravilloso! Nuestro Dios perdonador. Amén. A todos nos ha dado esa gracia. Así es, así es. Jesús quiso perdonar y perdonó. Porque el perdón viene cuando primero quiero hacerlo. Y Él le dijo, ni yo te condeno. Qué hermoso que esas fueran nuestras palabras todo el tiempo, todo el día, para los que amamos, para los que nos rodean, para los que nos ofenden. Que tú digas, ni yo te condeno, ni yo te juzgo, te perdono porque quiero perdonar. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Wow. Qué hermoso nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Así que no solamente murió por nosotros, sino que resucitó por nosotros, está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Qué gran amor de nuestro Padre. Amén. Entonces, vamos cerrando. Amén. Nos perdonó, Amén. Nos muestra el estilo de vida, el espíritu de nuestro Dios, nos muestra también cómo es la actitud de la gente que vive en la oscuridad. Amén. Y también nos enseña que aunque es un Dios que no puede pecar, porque si no, no sería Dios, es el Dios de la misericordia, Amén. del amor y del perdón. A pesar de que conoce nuestra naturaleza, Él ha sabe, brindado Él sabe todo que somos polvo, para amarnos. Él sabe que somos Amén. polvo. Por eso le adoramos, por eso le buscamos. Entonces, al final Jesús, ¿qué hizo? Le advirtió, vete y no peques más. No le dijo, vete y sigue pecando. Le dijo, vete Amén. y no peques más. ¿Para qué? Para que vivas ese estilo de vida que Jesucristo quiere brindarnos. Con Una paz. vida en abundancia. Amén. Tranquilidad, que tú tengas el Espíritu Santo de Dios, que puedas ministrar a otro, que te puedas presentar delante de Dios y puedas adorarle y que tengas un lugar llamado el Monte del Olivo. Amén. Puede ser en tu corazón, pero también puede ser físicamente. Entonces, ¿qué tal si oramos? Amén. ¿Qué tal si oramos? Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña de muchas maneras, Señor. Nos enseña, Señor, a cómo tratar a nuestro prójimo. Nos enseñas a que debemos de amarles. Nos enseñas a que debemos menguar, Señor, de estar tirándole piedras a las personas, Señor. En vez de convertirte en un tirapiedra, conviértete en un hombre lleno de piedad, lleno de amor, de misericordia. Que cuando las personas te vean, puedan ver la luz de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que tiene compasión. Así que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, es un tiempo para predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dile a tu vecino, dile a tu familia lo grande y lo amoroso que es nuestro Dios. Acuérdate, Dios no vino por una religión, Dios no representa una religión, Dios vino porque te ama y cuando nos perdona espera que por lo que nos ha dado de gracia, nosotros por gracia también lo compartamos. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, enséñanos a ser como tú, Señor. Enséñanos todos los días, Padre, Espíritu Santo de Dios, redarguye en nuestro corazón, Señor, todo espíritu de religioso, todo espíritu de condenación, todo espíritu de venganza, Señor, y que podamos nosotros parecernos todos los días más a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te lo pido, Señor, y espero que esta enseñanza sea de no solamente algo que oyes, sino que algo que puedas vivirlo y ponerlo en práctica en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Amén. Amén, amén. Solo el Señor es el que nos puede dar las fuerzas, poder tomar esta palabra y vivirla. Damos gracias al Señor por tu vida. También bendecimos al Señor porque eres tú un hombre y una mujer dadivosa, generosa. Gracias por tus apoyos, por tus donaciones para este ministerio. Gracias porque hace posible que muchos más también sigan conociendo del Señor a través de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos hoy que compartirles una maravillosa noticia ya para despedirnos. ¿Y quieres compartirla, mi amor? Bueno, que este próximo domingo, con la ayuda de Dios, ya comenzamos a congregarnos. Amén, amén, de manera presencial. En este momento estamos en ese momento, en esa disyuntiva, estamos organizando, estamos adaptándonos a todas las medidas de bioseguridad. Vamos entonces a comunicarles a partir del jueves, o sea de mañana, poderles decir a ustedes y poderles pasar el formulario, porque debe ser con inscripción previa. Entonces, para que estén muy atentos, se lo enviaremos al WhatsApp. Si tú quieres que te llegue, por favor escríbenos al WhatsApp para enviarte el formulario también, que te pueda llegar, porque el cupo solamente son 50 personas, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar poco a poco a adaptarnos, a organizarnos. Ahora, seguimos igual transmitiendo también en vivo. No vamos a cerrar esta puerta que el Señor ha abierto, vamos entonces a transmitir en vivo por Facebook Live para los que no se congreguen, y estaremos en la congregación en el momento, el lugar que tenemos provisto para esto. Vamos a estar allí, toda esta información se les va a mandar a su WhatsApp. Por eso, si quieren más información, envía tu WhatsApp y así podemos entonces estar en contacto. Te enviamos mil bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.